La idea más extraña de toda la ciencia no habla de viajes en el tiempo, ni de aliens, ni siquiera quina de agujeros negros. Habla de algo muchísimo más perturbador, la posibilidad de que nunca puedas experimentar tu propia muerte. Imagina esto por un segundo. Estás cruzando una calle, un carro viene a toda velocidad, todo debería terminar ahí, pero de alguna manera sobrevives. Tal vez por suerte, tal vez por un milagro, y sigues viviendo. Ahora imagina que eso pasa otra vez, y otra, hasta que llega un punto en que empiezas a preguntarte algo aterrador. ¿Y si en cada situación mortal tu conciencia simplemente continúa en la única realidad donde sigues vivo? Eso es lo que propone una de las teorías más extrañas, inquietantes y polémicas de toda la física moderna, la inmortalidad cuántica. Una idea tan absurda que algunos científicos creen que podría ser real. Para entender esto, primero tenemos que hablar de una de las teorías más locas de la mecánica cuántica, la interpretación de los muchos mundos. Porque sí, todo esto empieza con la posibilidad de que existan infinitas versiones de ti. La mecánica cuántica es probablemente la parte más rara de toda la ciencia. A nivel microscópico, las partículas no se comportan como objetos normales. Un electrón, por ejemplo, no tiene una posición fija hasta que alguien lo observa. Antes de ser observado, existen múltiples estados al mismo tiempo. Es como si la realidad estuviera indecisa. Pero aquí aparece el problema. Cuando observamos una partícula, solo vemos un resultado. Entonces, ¿qué pasa con las demás posibilidades? En 1957, un físico llamado Hugh Everett propuso algo revolucionario. Tal vez todas las posibilidades ocurren. Tal vez, cada vez que sucede un evento cuántico, el universo se divide en múltiples realidades. En una realidad ocurre una cosa. En otra ocurre algo diferente y ambas son reales. Eso significa que ahora mismo podrían existir universos donde tomaste decisiones distintas, universos donde nunca viste este video, universos donde naciste en otro país, donde tienes otra voz, otra vida, otros amigos, incluso universos donde... Y aquí es donde todo empieza a ponerse oscuro. Porque si existen infinitas versiones de ti, entonces siempre habrá una realidad donde sobrevives. Aunque las probabilidades sean mínimas, aunque sea casi imposible, siempre habrá un universo donde continúas. Y según la teoría de la inmortalidad cuántica, tu conciencia solo puede experimentar esas realidades, nunca las otras, nunca la muerte. Para entender por qué esta idea asusta tanto, tenemos que hablar de un experimento mental famoso, conocido como el suicidio cuántico, BC. El nombre es tan perturbador como suena. Imagina una máquina conectada a una partícula cuántica. Si la partícula toma un estado específico, la máquina dispara. Si toma otro estado, no pasa nada. Desde afuera, alguien vería que a veces la persona sobrevive y otras veces no. Pero desde la perspectiva de la persona dentro del experimento, solo existirían las realidades donde sigue viva, porque una conciencia no puede experimentar su propia inexistencia. Eso significa que subjetivamente, la persona jamás sentiría el momento de morir. Siempre despertaría en la realidad donde sobrevivió, una y otra vez, sin importar qué tan improbables fueran esas probabilidades. Y aquí es donde esta teoría deja de parecer ciencia ficción y empieza a sentirse como una pesadilla. Porque si esto fuera cierto, significaría que podría quedar atrapado en una cadena infinita de supervivencias imposibles. Imagínalo. Enfermedades que deberían matarte, pero no lo hacen. Accidentes imposibles, donde sobrevives por centímetros. Situaciones donde todos creen que no había salida, excepto para ti. Y mientras las personas a tu alrededor desaparecen con el tiempo, tú sigues aquí. Porque tu conciencia siempre continúa por el único camino posible donde aún existe. La idea es aterradora porque cambia completamente nuestra visión de la muerte. Normalmente pensamos que morir es un final absoluto, pero la inmortalidad cuántica propone algo mucho más extraño, que tu experiencia consciente jamás, que siempre hay otra versión, otro universo, otra línea temporal donde continúas, aunque el resto del mundo crea que moriste. Aunque para los demás hayas desaparecido, tú seguirías experimentando la realidad y esto genera preguntas filosóficas enormes, porque entonces, ¿qué eres realmente? ¿Tu cuerpo, tu cerebro o simplemente la continuidad de tu conciencia? Si infinitas versiones de ti existen al mismo tiempo,
¿Cuál eres tú realmente? Tal vez la respuesta sea más incómoda de lo que pensamos. Tal vez tú no eres una sola persona. Tal vez eres una colección infinita de posibilidades conscientes. Y cada decisión crea nuevas versiones, nuevas vidas, nuevos caminos. Pero la parte más inquietante no es esa. La parte más inquietante es imaginar cómo sería vivir para siempre. Porque suena interesante al principio, la inmortalidad siempre ha sido un sueño humano. Desde civilizaciones antiguas hasta películas modernas, la idea de vencer la muerte parece algo increíble, pero la inmortalidad cuántica no sería una bendición, sería algo mucho más extraño, porque no significa juventud eterna, no significa poderes, no significa felicidad infinita. Solo significa que tu conciencia continúa, sin importar el estado de tu cuerpo. Y eso podría convertirse en algo horrible. Piensa en el envejecimiento. Tu cuerpo seguiría deteriorándose. Tus órganos seguirían fallando. Las personas que amas seguirían desapareciendo. Las décadas pasarían. Los siglos quizá también, y aún así, tú seguirías consciente en alguna realidad improbable, tal vez sobreviviendo de formas absurdas, tal vez en condiciones cada vez peores, porque la teoría no dice que vivirías perfectamente, solo dice que seguirías experimentando alguna forma de existir. Y ahí aparece una pregunta todavía más aterradora. ¿Existe realmente un límite? Porque si siempre hay una mínima posibilidad de supervivencia, entonces la conciencia nunca termina. Nunca. Pero muchos científicos rechazan esta idea completamente, y es importante decirlo. La inmortalidad cuántica no es una teoría comprobada, ni siquiera es aceptada por la mayoría de físicos. De hecho, muchos la consideran más una consecuencia filosófica extrema de la interpretación de los muchos mundos que una realidad científica, porque el gran problema es este. No tenemos manera de probarlo. Nadie puede experimentar objetivamente su propia muerte. Y tampoco podemos comprobar si la conciencia salta entre universos. Todo esto se mueve en una frontera extraña entre física, filosofía y conciencia. Una frontera donde las respuestas empiezan a desaparecer. Porque la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios del universo. Sabemos cómo funcionan neuronas, sabemos cómo se transmite información en el cerebro, pero todavía no entendemos por qué existe la experiencia subjetiva, por qué sentimos, por qué somos conscientes, por qué existe un yo. Y cuando mezclas ese misterio con la mecánica cuántica, obtienes algunas de las ideas más perturbadoras jamás imaginadas. Algunos científicos incluso creen que la conciencia podría estar relacionada de alguna manera con procesos cuánticos, aunque esto también es extremadamente debatido. Pero si fuera cierto, entonces quizá la conciencia es mucho más extraña de lo que pensamos. Tal vez no está limitada de la forma que creemos. Tal vez la realidad misma funciona como algo muchísimo más complejo. Y aquí es donde la inmortalidad cuántica toca algo profundamente humano, el miedo a desaparecer. Porque, aunque no lo pensemos todos los días, la muerte es probablemente la sombra más grande detrás de toda la experiencia humana. Todo lo que hacemos tiene tiempo limitado. Las personas que amamos, nuestros recuerdos, nuestra vida, todo parece avanzar hacia un final inevitable. Y quizá por eso esta teoría, porque ofrece una posibilidad imposible, la posibilidad de que, desde tu propia perspectiva, nunca veas ese final. Pero también obliga a pensar en algo inquietante. Si nunca experimentas la muerte, entonces tampoco puede escapar completamente del sufrimiento, y eso convierte la inmortalidad ni malo, simplemente extraño, extremadamente extraño. Ahora imagina esto, cada vez que tomas una decisión, el universo se divide. Hay una versión de ti que eligió otra cosa, otra que nunca conoció ciertas personas, otra que cometió errores diferentes, otra que tuvo una vida completamente distinta. Literalmente podrían existir infinitas versiones de ti viviendo infinitas realidades, y la mayoría jamás las conocerás, porque tu conciencia solo experimenta una línea a la vez. Pero si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces todas existen simultáneamente. Eso significa que hay universos donde la humanidad desapareció hace siglos, universos donde nunca existió Internet, universos donde la Tierra jamás tuvo vida, universos donde tú eres completamente diferente. Y sí, universos donde este video jamás fue creado.
La mecánica cuántica rompe totalmente nuestra intuición sobre cómo funciona, porque estamos acostumbrados a pensar en un solo universo fijo, una sola línea temporal, una sola historia. Pero quizá el universo real es algo muchísimo más grande, un árbol infinito de posibilidades, expandiéndose constantemente, creando nuevas realidades a cada instante. Y en medio de todo eso existe tu conciencia, tratando de entender qué está pasando. La verdad es que nadie sabe si la inmortalidad cuántica es real. Tal vez es una idea absurda, tal vez es solo un experimento filosófico llevado demasiado lejos, o tal vez es una pista aterradora sobre la verdadera naturaleza de la existencia, porque si algo nos enseña la física moderna, es que el universo no tiene obligación de ser intuitivo. De hecho, muchas veces parece diseñado para destruir completamente el sentido común, partículas que atraviesan paredes, objetos conectados a distancias imposibles, tiempo deformándose, vacíos llenos de energía, universos múltiples naciendo constantemente. La realidad ya es mucho más extraña de lo que imaginamos. Así que quizá la inmortalidad cuántica no es la parte más loca de todo esto. Quizá lo más loco es que teorías así puedan existir dentro de la ciencia real. O aún así, aunque jamás llegamos a demostrarla, esta idea deja algo claro. Todavía entendemos muy poco sobre la conciencia, muy poco sobre la realidad, y probablemente muchísimo menos de lo que creemos. Tal vez algún día descubramos que todo esto era falso, o tal vez descubramos algo todavía más extraño, algo que cambie para siempre nuestra forma de ver la vida y la muerte. Porque al final, la pregunta más inquietante no es si existen múltiples universos, ni siquiera si la conciencia puede sobrevivir. La verdadera pregunta es esta: si nunca pudieras experimentar tu propia muerte, ¿te daría tranquilidad o te aterraría por completo? Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comenta qué opinas sobre la inmortalidad cuántica. ¿Crees que es una teoría absurda o podría haber algo real detrás de todo esto? Y si quieres más videos sobre los misterios más extraños del universo, la conciencia y la realidad, activa la campanita para no perderte los próximos videos.